usted tiene que entonces que planificarse. Tiene que planificar, bueno, cómo son sus pagos con los proveedores, con qué frecuencia, a qué velocidad va a tener, va a cambiar esos dólares en efectivo, con qué banco usted va a trabajar, con qué proveedores lo va a buscar, gente confiable. No se guíe tanto en el costo. Yo le digo algo, la gente confiable es cara. Sí, En sí, este total, negocio. tal cual. En este negocio. Entonces, y a veces lo barato sale caro y más con el tema del dinero. Y lo otro, que también. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Como siempre, este capítulo es traído a ustedes gracias a... Llega gracias también a nuestros amigos de Café Amanecer, el mejor café de Venezuela, con tradición, calidad y esfuerzo tan bueno como su gente. Y como siempre, llega gracias también a Oelca, una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, dándole la vuelta a los problemas de la gente y ofreciendo soluciones integrales a sus clientes. Gracias a Divisas Plus, la cuenta que te permite manejar moneda extranjera y realizar tus pagos exactos con cargo a tu cuenta en divisas. Olvídate del efectivo. Este podcast llega gracias a los amigos de Alfa Publicidad, tu aliado comercial con más de 30 años de experiencia en el sector en la realización de letreros corporativos, señalizaciones, piezas gráficas. Alfa Publicidad exterioriza tu imagen. También gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Brokers, quienes aseguran de manera eficiente tu carga dentro de las salidas internacionales con las mejores tarifas en todos los puertos a nivel global. Tienen 13 años trabajando en logística y transporte internacional. Ya gracias también a Ron Santa Teresa y su marca Super Premium Ron Santa Teresa 1796. Ya sé que este consejo se lo he dicho unas cuantas veces, pero nunca no te está de canses más. de repetir. Para esas personas mayores de 18 años, por favor, si se toma un roncito 1796 con un par de cubitos de hielo, escuchando a Drubal ahorita echándonos un cuento de la dolarización, del tipo de cambio, etcétera, creo que nada cae mejor que un Ron Santa Teresa 1796. Así es. Y bueno, este equipo lo completa la gente de Organización Jurisprudencia del Trabajo, una empresa que tiene casi 40 años de asesoría jurídica y contable que ofrece soluciones integrales a la distancia de una llamada telefónica a sus clientes. Buenísimo entonces, tremenda terna. Es así, es así. Mira, tenemos tres temitas. Tipo de cambio en Venezuela, los conceptos básicos. Yo vine en modo estudiante. Como para entender por qué el tipo de cambio oscila. Ahorita que hemos visto en las últimas semanas Y hay como una disparidad rara entre el BCB sí, y sí. Vamos a ver qué nos dice Drúbal. Que no veíamos de hace rato. Es así. Como tema 2, el manejo de las divisas en Venezuela. ¿Cuáles son los retos en el manejo de efectivo? El tema de la bancarización. Y como último punto, ¿no? Tenemos también el tema de la dolarización y el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Cómo ha afectado esto las transacciones y cómo la implementación de este impuesto al final modela, ¿no? ese esquema de negocios del comercio en Venezuela? Estos tres temas creo que bien conversacionales, vamos a estarlos discutiendo aquí o recibiendo la clase de Sí, Adrúbal, ¿a ti no te parece que de que Jesús hace la agenda de los capítulos son como asesorías hechas para él? Sí. Tailor-made. Pero ¿por qué para mí? De que las hace ahora es tipo de cambio en Venezuela para aplicarla en su negocio. Manejo de divisa en Venezuela para aplicarla en su negocio. ¿Y cómo le afecta a la dolarización para su negocio? Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta clase magistral de Adrúbal para que nos eche un cuento del tipo de cambio. Salió mi número. Adelante, Adrúbal. Háblanos del tipo de cambio en Venezuela, Adrúbal. ¿Qué está pasando en las últimas semanas? Después de tantos meses que estábamos achantados, horizontalizados, de repente empezó a subir el tipo de cambio y hay una disparidad rara entre el oficial y el del mercado negro. Rezago en la tasa ¿Por qué? BCB. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, el tipo de cambio al final es un precio, ¿no? Y es un precio que relaciona generalmente, es la relación entre dos monedas. Por supuesto, siempre está referenciado a una moneda, digamos, que tiene peso como moneda de reserva, como moneda global. Generalmente tú hablas de tipo de cambio
en este caso bolívar dólar, por lo que significa el dólar en Venezuela. También puedes tener tipo de cambio bolívar euro. Después de las sanciones, el gobierno incluso le ha dado mucho énfasis a este tipo de cambio, pero puede haber tipo de cambio bolívar peso, bolívar sol, es decir, tú referencias siempre dos monedas y un poco el tipo de cambio las relaciona y establece un poco el poder entre una u otra. En el caso de Venezuela, obviamente el tipo de cambio tiene una significación que nos ha acompañado desde siempre, desde que el tipo de cambio era De que tú eres un muchacho en la central que estaba echando números desde siempre. que estudiaba con Mazazabala, según tú, y que era casi que mi compañero jugametra, el tipo de cambio, bueno, aquí ha tenido una significación importante. Nosotros tuvimos por mucho tiempo un tipo de cambio casi que fijo, el famoso 430, claro, que, bueno, generó una cantidad de distorsiones a esa Venezuela Saudita, el está barato, dame dos. Ese tipo de cambio o esa ilusión de armonía, como la llamaron los profesores de IESA, Ramón Piñango y otros en un famoso libro que recomiendo leer, se vence o se rompe en el Viernes Negro, en los 80. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque a partir de allí los venezolanos, y sobre todo los venezolanos que tenían capacidad de ahorro, vieron la necesidad o empezaron a ver la necesidad de que todo lo que generaban o todos sus excedentes lo sacaban de Venezuela, ¿no? Por la posibilidad de la devaluación. Entonces, es un proceso que comienza en los 80, por supuesto nos ha acompañado a lo largo de todos estos años, por eso es que hablo que el tipo de cambio es como el clima en los Estados Unidos. O sea, usted en Estados Unidos no sale sin ver cómo está el clima. En Venezuela, la gente vive permanentemente pendiente de lo que pasa con la tasa de cambio. Es un termómetro junto con el precio petrolero de lo que pasa en el país. En estos últimos tiempos, a mucha gente le ha sorprendido que después de un periodo donde esto no paraba de crecer y donde permanentemente nos quejábamos, sobre todo en el ciclo hiperinflacionario, la variación del tipo de cambio fue extremadamente alta. Todos los bolívares que percibieron una papa caliente era un problema. O sea, a ti te pagaban y te decían no te pagué en bolívares, tú no te alegrabas porque te pagaban. O sea, todo el mundo, en cualquier lugar del mundo la gente se alegra porque te pagan. Aquí no, aquí tú dices wow, bolívares, perro, no necesariamente dices perro, dices una grosería, y te vas a la computadora o al WhatsApp y era buscar quién estaba vendiendo dólares y lo pagabas al precio que sea. Sí. ¿No? Entonces vivíamos con ese estrés. Eso es lo que los economistas llamamos la velocidad de circulación del dinero. Es decir, el bolívar circulaba muy rápido porque era una papa caliente. Yo te daba los bolívares a ti para salir de ellos, tú estabas en la misma dinámica, se lo dabas a Jesús y así iban pasando de mano. La velocidad de circulación era muy alta, propia de economía con desconfianza en la moneda y, por supuesto, en hiperinflación. El gobierno empezó a realizar una estrategia, digamos, de contención de la tasa de cambio. Esa estrategia tiene tres partes importantes. La primera de ellas fue una política de restricción monetaria muy fuerte a través de la restricción del crédito. Aquí lo hemos hablado en muchos programas, a través del encaje legal. El gobierno tiene en su cabeza, a mí me parece que es un concepto raro, pero eso va para otro programa, que el crédito es un vehículo de presión cambiaria y por eso lo restringe, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, por un lado puso ese torniquete, por otro lado el gobierno se volvió más conservador fiscalmente hablando porque permitió o redujo sus gastos. Para que tengan una idea, el déficit fiscal del gobierno, esto es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, era en el año 2017, cuando empezó la hiperinflación, de más o menos 25 puntos de PIB. Eso era un exabrupto. Bueno. Sí, el gobierno le faltaba el equivalente a 25 puntos de PIB para cubrir su gasto. Eso es lo que te está diciendo el indicador. Hoy ese indicador está en unos 6, 7 puntos de PIB. Entonces se ha reducido significativamente porque el gobierno ha reducido también su gasto. No porque ha aumentado los ingresos, sino porque ha sido fiscalmente responsable. Ha sido, bueno, un poco más que antes, hay que decirlo. Entonces, ese es el segundo eslabón. Por supuesto, si hay menos gasto, hay menos bolívares en el sistema. Claro. Y señores, usted para comprar dólares necesita bolívar. Tampoco es una fórmula muy complicada. O sea, usted puede tener las ganas de comprar dólares, pero si no tiene los bolívares en la cuenta, claro, no los puede comprar. Y en tercer lugar, la dolarización. La dolarización, ¿qué pasó? Que tú en vez de estar viendo en tus manos bolívares, lo que ves es dólares. ¿Por qué tú no compras dólares? Porque es que te pagan en dólares. Claro, piense usted en un comercio que el año pasado en promedio recibía el 60% de sus pagos en divisa.
bueno, ya hay 60% que él no necesita comprar bolívares. Claro. Perdón, dólares, porque los tiene ahí. Más bien podía vender algunos dólares para tener bolívares, para pagar sus impuestos, etc. Entonces, esas tres cosas, ese triángulo, es, a mi juicio, lo que explica esa estabilidad de septiembre del año pasado hasta ahorita. Y la gente de alguna manera entró en una especie de zona de confort, se relajó con los bolívares, el tipo de cambio no subía, pero por supuesto eso termina generando unas distorsiones. Si el tipo de cambio no sube, pero la inflación sí sube, que es lo que ha pasado en Venezuela, tú terminas generando un proceso donde la producción interna se encarece, porque la inflación encarece tu costo, ¿entienden la relación? Pero la producción internacional, que se mueve con el tipo de cambio porque viene de afuera, no se encarece porque el tipo de cambio está estable. Entonces tú tienes un proceso donde el producto importado se abarata y el producto local se encarece. Como a los economistas nos gusta ponerle nombre a todo, eso lo llamamos apreciación de la moneda, ¿verdad? Y eso termina generando un proceso donde, bueno, es mucho mejor importar. Claro. Por eso es que tú ves, bueno, mucho auge de productos importados. O sea, es mucho más barato. Totalmente. Traerse cosas de afuera, que se ve que se ha visto con no solamente los bodegones, porque ya se ve incluso en las cadenas más grandes de supermercados, que ponerse a producir localmente. Claro, es mucho más costoso. Para que tengas tú una idea, al momento que estamos haciendo este programa, para que el productor local pueda competir en igualdad de condiciones con el importado, es decir, que ambos productos en promedio estén equiparados en su estructura de costo, el productor local debería tener un tipo de cambio en torno a 18 bolívares por dólar. Pero ahora, y el tipo de cambio está en el momento que estamos haciendo este programa en 5.5, más o menos por ahí. Entonces, tú ves ahí el tema de la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasó en esta última semana para resumir este primer punto? El gobierno gastó un poco más que antes, creo que tiene que ver también con el aumento de salario, y adicionalmente empezó a subastar las divisas que subasta el gobierno permanentemente en el mercado cambiario, que también ese es otro factor, que el gobierno vende dólares en el sistema, un poco más cara. Con lo cual yo creo que este deslizamiento de la tasa de cambio es un deslizamiento que el gobierno se siente cómodo con él, lo está propiciando, porque está vendiendo un tipo de cambio más caro, está mandando una señal de política, claro. Estoy vendiendo un poco más caro, estoy inyectando bolívares, y yo me imagino que el gobierno lo que está viendo es el tipo de cambio está demasiado separado de su punto de equilibrio, lo voy a dejar deslizar un poco. No creo que sea mucho, claro. Pero creo que lo está dejando deslizar. Yo pensaría que en este rango 5.56 pudiéramos estar viendo en los próximos días, obviamente estamos hablando del momento que grabamos este programa, el tipo de cambio oficial BCB más o menos estabilizándose. Equiparándose por ahí. Yo creo que el gobierno todavía tiene capacidad de vender divisas en el mercado cambiario porque tiene un flujo de ingresos petroleros favorable y eso le permite mantener este tema. ¿Por qué la brecha? Bueno, la brecha tiene que ver con dos razones. Uno, las dificultades de bancarizar el efectivo. Y ese es el segundo punto. ¿No? Entonces, en el segundo punto, vámonos para allá. Podemos introducirlo con este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando usted tiene dólares o usted compra dólares en mesa de cambio de los bancos con la tasa BCB, ¿verdad? Usted va a la mesa. Tengo tiempo si puede comprar. Acá. Bueno, usted va a la mesa, la mejor es la de Banplus, ¿verdad? Va para allá para su mesa y usted recibe sus divisas. ¿Dónde las recibe? En una cuenta en divisas. Convenio cambiario. Exactamente. ¿Que están dónde? En Venezuela. En Venezuela, sí. Entonces ese dinero está aquí. Custodia interna. Y para sacarlo, bueno, es un tema. Porque lo tienes que retirar del banco. Sí, los bancos venezolanos, contadas excepciones, pero los bancos venezolanos no pueden, porque no hay, digamos, acuerdos con corresponsales masivos, sacar esos dólares de la cuenta en divisas y ponértelo afuera. No, claro. No porque no quieran, hago la aclaratoria, es que no puede por los temas de corresponsales y los temas de sanciones. Sí. Porque a los bancos les encantaría hacerlo, porque es un negocio, cobrarían comisiones por eso. Claro. No, la gente a veces, no, hago la aclaratoria porque mucha gente cree que esto es porque los bancos no lo quieren hacer. Claro. No, los bancos les encantaría como con hacerlo. El tema de la tarjeta de crédito. La gente dice, coño, lo quitaron la tarjeta de crédito. No es que la quitaron, sino que no están en posibilidades posibles. Eso ya es una dificultad importante. Tú tienes los dólares, pero están aquí. Claro.
Fíjate el proceso diferente cuando tú compras a tasa paralela. Y lo voy a hacer como persona natural, ni siquiera como empresa. Tú, Asdrúbal Olivero, José Miguel le pagó un curso de Masaber, un muérgano, Finbi, y me Finbi. pagó, de Finbi, perdón, de Finbi, todavía tengo la mente. No, tranquilo, de Finbi me pagó en bolívares. Te va a tocar. Muérgano, Este mes te toca. El este mes te desgraciado de toca. José Miguel me pagó en bolo. Mira, o te tocan bolívares o te van a dar Claro, unos dolaritos sí, en sí, efectivo. sí. Entonces yo tengo esos bolos que me dio, o esos bolívares que me dio José. Además de recordarle a su mamá, tengo que estar buscando gente que me lo saque, que me lo cambie, ¿verdad? Entonces me meto en mi WhatsApp, hablo con mis contactos, las mesas, y alguien me dice, perfecto, Asdrúbal, vamos, ¿cuánto es? La tasa es tal, yo te hago un CELE o te hago una transferencia afuera. Entonces, noten ustedes la diferencia. Cuando yo compro con la tasa paralela, la mayoría de los casos, los dólares, ¿dónde terminan? Afuera. Cuando yo compro con la tasa BCB, los dólares terminan adentro. Esa diferencia explica esa variación. Antes, ¿por qué no antes? Porque antes era muy fácil pasar los dólares de las cuentas en divisas acá, afuera, sacándolo. Había mecanismos para hacerlo. En este momento, como ha crecido tanto el volumen, hay mucha dificultad, hay comisiones importantes y esa diferencia o ese costo se está reflejando en el diferencial de las tasas. Entonces, eso es un tema y eso conecta con la segunda parte del segundo tópico. Es un reto para las empresas. ¿Por qué? La mayoría de las empresas, y eso pasa en cualquier parte del mundo, tienes proveedores internos y afuera. Entonces, imagínate el caso de una empresa típica venezolana. Esta mañana hablaba con un cliente que tenía este problema. Él vende, le va bien, pero está recibiendo el grueso de sus pagos en bolívares, porque él está en el sector de electrodoméstico. Y en electrodoméstico la mayoría de los pagos son en dólares, porque usted nada más imagínese comprar una lavadora en bolívares. Claro. Sí, total. Como complicado, ¿verdad? O sea, por los costos de la lavadora. Y la gente con los bolívares lo que paga son servicios. Cosas. No, incluso también algunas limitaciones a nivel de banca local. Claro, del punto. Del punto no pasa. Sí. Entonces, todo problemas más operativos. No, y a veces los propios comercios, en algunos casos también, te ponen limitaciones porque no quieren los bolívares. Si vas a pasar un punto el viernes, entonces ves los bolívares. Exactamente. Entonces, él tiene la mayoría de sus pagos en dólares, pero él no compra en Venezuela. Él tiene sus proveedores en China, en Estados Unidos, y les tiene que pagar. Él necesita sacar el efectivo, convertir el efectivo interno acá en cuentas o en su bóveda o en Colchón Bank, que es el banco de la mayoría, ¿verdad? En su casa, y sacar esos dólares a cuentas en el exterior para pagarle a sus proveedores. Eso es lo que ahorita se conoce, ustedes lo deben estar escuchando, como bancarizar. No se ha caído en la mata que cuando dices bancarizar, hay que agarrar los dólares y meternos en las cuentas en divisas. No. Bancarizar es sacar los dólares afuera. Eso es lo que está ocurriendo. Eso hoy está complicado porque los volúmenes son muy altos y como pasa siempre en el sistema financiero, cuando los volúmenes empiezan a crecer por encima del promedio, se encienden las alarmas. Total. Los bancos empiezan a decir, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Vale? Sí. Está un flujo de plata y de raro, transferencia de repente raro. No, y todo vienen de Venezuela, pero además, Venezuela, petróleo sancionado, economía negra, pero hay unos economistas que dicen que la economía negra es el 20%. Entonces, eso genera ruido y empiezan a poner, ya va, verifícame cada operación, párame aquí. Claro. Entonces se creó un embudo. Y eso mete más presión a la tasa que te cobran para bancarizar. Exactamente. Bueno, un datico nada más de referencia. Esa tasa siempre había estado entre 3 y 5 como muy caro, 5%. Y ahora está entre 5 y 10. Sí. Y el riesgo de los charlatanes. Yo vi que tú pusiste un video en Instagram estos días y decía, cuidado con los charlatanes. Es verdad. Porque esto es un proceso que yo creo no, o sea, llegó para quedarse. Y esto tiene como que una serie de incentivos relativamente perversos también. Sí, es perverso. Hay que tener mucha cuidado. Gente se le aparece a usted diciéndole que él se lo saca, que es rápido. Sorpresa. Mire, si le cobran muy por debajo de lo que cobran normalmente, preocúpese. Sí, eso es lo mismo que en inversiones. Si el mercado rinde 7, 8 y hay unos locos que le dicen que en un mes usted va a recibir 8, preocúpese. Total.
Preocúpese porque es que el mundo ni Buffett puede hacer eso. Cero. Entonces hay que preocuparse. Entonces, cuando las Viste, cosas son... ya acepta Buffett. Sí, cuando las para que cosas... tú veas que- lo Vamos interiorizó. por 4 temporadas. Claro, ya te iba a decir que anda con cojo al año cojea. Sí. Y este podcast tiene más de un año. Es así. Entonces, es así. ese tema es muy importante, pero además quiere decir otra cosa. Usted tiene que entonces que planificarse. Tiene que planificar, bueno, cómo son sus pagos con los proveedores, con qué frecuencia, a qué velocidad va a tener, va a cambiar esos dólares en efectivo, con qué banco usted va a trabajar, con qué proveedores lo va a buscar. Gente confiable. No se guíe tanto en el costo. Yo le digo algo. La gente confiable es cara. Total, en este total. negocio. Tal cual. En este negocio. Entonces, y a veces lo barato sale caro y más Total. con el tema del dinero. Y lo otro que también tiene que pensar es cómo me pesa a mí esta bancarización, este costo de la bancarización en mi estructura Tal cual. y cómo me afecta el margen, porque tiene un efecto en el margen. Sí, Entonces sí, es sí. un tema para revisar, ¿no? Buenísimo. No, aquí yo solo le agregaría el tema de que, y esto solo para recordar, Asdrúbal también lo comentó, pero que estamos en un escenario de la banca global en donde los retos a nivel de cumplimiento son cada vez más duros. O sea, los oficiales de cumplimiento de los bancos no son los oficiales de cumplimiento de hace 20 años. Cada día es un poco más complicado, no solamente con temas de bancarización en Venezuela. Con Si todo. tú el día de mañana haces una consultoría internacional y necesitas recibir un wire transfer, es muy probable, si es una transferencia que viene, digamos, de Europa o de Asia, que eso caiga en cumplimiento, que tengas que enviar un soporte. Entonces, de ahí No, también, nos ha pasado de ahí totalmente. también un poco que estos costos Y a se veces encarezcan, ¿no? incluso, Jesús, a veces montos en que uno puede pensar tonto Sí. y te llaman y te dicen por qué esto, porque les puede parecer sospechoso. Sí, es raro. O sea, Incluso me vino ahorita a la mente un pago de PayPal que recibí de la escuela, que eran $320, 2 cupos, y estuvo 15 días parado porque Sí, yo tuve sí, que sí. decir $320 con PayPal. Decirle que no, esto fue un servicio que se entregó, que a esta fecha te piden y que explicara para liberar los Sí. $320. es así. Imagínate. Sí, y esto al final no deja de estar relacionado con el punto 3, el tema de la dolarización asociada al impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿no? Cómo esto ha afectado las transacciones a nivel de la estructura, que tú lo comentabas ahorita. No, de- yo- Totalmente, Escuchas a Duval la- decir que el IGTF estaba haciendo revivir el Bolívar en Caracas. Ah, bueno. Totalmente. Todo, Yo te Adrúbal, voy a dar los últimos datos. antes de que sigas, ya va, Ok. yo te voy a dar un consejo, Adrúbal. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Ese tipo es un peligro. Ese tipo es un peligro y ve que es amigo tuyo. No lo Sí, interrumpa, así que la ten- asesoría está buena y no ten- está saliendo gratis. Tenlo siempre de tu lado. Mira, no, es verdad. Yo te digo, es verdad eso y es verdad lo que voy a decir. Nosotros hicimos nuestro estudio semestral de transacciones en dólares. Este es un estudio que de verdad, no porque lo haga Ecoanalítica, tiene un proceso y toda una logística, porque son 10 ciudades, son unos equipos con unas tabletas que hay que asignar a 450 y pico establecimientos que tienen varias cajas. En realidad nosotros estamos utilizando casi 1.700 tabletas para procesar esta data. No es sencillo hacer eso, tiene unos costos importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque al final el estudio se cuadra como más o menos 2 meses de antelación y tocó justamente la semana después de la implementación del IGTF. Ok. Entonces, no lo podíamos cambiar porque, bueno, te repito, hay toda una logística Claro, que tú no claro. puedes cambiar esto. Cuando salimos a medir, bueno, los resultados fueron sorprendentes. La dolarización a nivel general cayó. La dolarización en el estudio anterior estaba en torno al 63%, en este estudio salió el 58%. Por primera vez en los últimos 2 años, la dolarización estaba por debajo del 60%. Retrocedió. Pero además, en el caso de ciudades, por primera vez Caracas cayó por debajo del 50%. El porcentaje de transacciones pagadas con divisa fue 48% en Caracas. Caracas siempre había estado en torno al 60%. Estamos hablando que perdió 12 puntos porcentuales Caracas, ¿no? ¿Razones? De hecho, al momento de estar realizando este podcast, y probablemente lo comentaremos en un tema posterior, estamos haciendo un flash solo en Caracas porque nos parece importante medir acá cómo está el tema de los precios en Caracas. Pero de los pagos con tipo de monedas, que es el estudio de transacciones que hacemos. El punto aquí es que efectivamente el IGTF pareciera estar provocando que a nivel de pagos haya aumentado el uso del bolívar. Eso es así y creo que el gobierno se siente cómodo con eso, porque al final
el objetivo del IGTF, a mi juicio, y aquí hay otras opiniones, y es respetable, no era fiscal. El objetivo del IGTF no era recaudar más. Por supuesto que sí, que están recaudando y eso es bueno para ellos. Claro. Pero el objetivo central de eso era ponerle un costo al uso del dólar. Y lo están logrando. O sea, la gente pareciera entonces que está buscando mecanismos donde primero cambia los dólares, a lo mejor por otra vía, y usa los bolívares para pagar. Y sí lo estamos viendo. Nosotros hemos hecho, de hecho, eso fue la motivación del estudio. Hicimos una encuesta flash con algunos de nuestros clientes en Caracas, cadenas importantes, y todas mencionaron sí el uso del bolívar aumentado. Vamos a ver cómo está el estudio. ¿Cuándo lo repiten? Prometo. El estudio ahorita lo estamos haciendo, un flash solo Caracas, en Caracas. Pero digo, en general. Toca en octubre. Porque capaz en el interior no se note tanto esa afectación, ¿cierto? Claro. Pero sí hubo caída en las ciudades, José. O sea, ciudades como Maracaibo, que siempre habían estado por encima de 90%, cayó a niveles de 80%. O sea, todas las ciudades reportaron caídas en el porcentaje de dolarización. Interesante. Todas la reportaron. Y el otro punto de este estudio fue que cuando tú lo ves por moneda, los pagos en dólares fueron 44%, los pagos en bolívares fueron 42%. O sea, está muy cercano. El resto se divide en pesos, euros y otras monedas. O sea, el bolívar está volviendo el más allá. Efectivamente. Por lo menos a nivel transaccional, ¿no? Hay que hacer esa aclaratoria porque también lo que te das cuenta es que en la referencia de precio todo es dólar. Claro. Entonces significa que hay una especie de dualidad entre mi expectativa y mi ancla es el dólar, pero permito que se cobre en bolívares. Tú vas a cualquier sitio y lo que tienes es un REF, que significa, es la forma venezolana de que en dólar. Entonces, sí creo que el tema ITF, y esto plantea también retos, y esto lo dejamos para otro programa, y es, bueno, usted se adaptó, y yo incluso lo dije muchas veces, usted tenía que gerenciar un negocio donde el dólar era el que más dominaba y su estrategia financiera tenía que estar basado para el uso del dólar. Bueno, le den una mala noticia, ahora tiene que cambiar otra vez la estrategia financiera, porque ahora hay otra vez bolívares, y si hay bolívares hay que hacer cobertura, y hay que ver cómo movemos el tema de los pagos, cómo los convertimos a dólares, cómo los bancarizo. Entonces los retos ser gerente en Venezuela, los retos se vuelven a resetear. Pero lo único constante es el cambio. Así es. Así. Mira, tremendo. Este capítulo me encantó. Mucho más rápido. Aprendí bastante y ahorita salgo a aplicar un par de cosas que aprendí hoy. Y para mi desgracia. Aprende rápido. A este precio, bueno, a este precio no. Entre Jesús y yo seguramente vamos a dejar acá en el capítulo, en la descripción, capaz un cele, Jesús Leoné ahí para que nos manden y nos colaboren para ver qué más le sacamos a Drew a los siguientes capítulos de la temporada. Eso sí, lo que nos ven por YouTube y las distintas plataformas, que esto quede aquí. Entre nosotros, que no salga de aquí. No, vale, tremendo capítulo, me gustó bastante. ¿Qué píldora? Mira, estoy leyendo este libro actualmente y me pareció muy acertado traerlo. No lo he terminado de leer, pero bueno, Asdrúbal y yo somos fan de Disney. No sé si arrancaste a ver Obi-Wan, la serie. No, tú sabes que a mí no me gusta ver la serie esperando una semana. Yo espero que se entere todo y ya me veo mi sábado y domingo, hermano. Así es. Bueno, este es Bob Iger, que fue CEO de Disney. Mira, perdona que te interrumpa. Imagínense lo atrasado que estoy, que ahorita estoy viendo es Cobra Kai. El paseo de una vida, The Ride of a Lifetime. Lo empecé a leer ya unos 3-4 capítulos y de verdad lo quise traer porque me parece que está espectacular. Lo estoy leyendo en las noches hace unos 4 o 5 días y me está gustando muchísimo. Es su experiencia desde que arranca. ¿Sabes si está publicado en español? Creo que no. Ok. Creo que no, pero bueno, la verdad, creo que es un libro que vale la pena leer y es un lenguaje muy sereno y simple y no es técnico. Creo que con un nivel de inglés relativamente modesto se puede leer y disfrutar bastante. Narra la historia de Bob Iger saliendo desde ABC cuando Disney compra Cap Cities de Tom Murphy. Y la verdad es que me ha gustado bastante y deja muy buenas lecciones de liderazgo y de gerencia. Entonces creo que es un buen libro para leer. Echen un ojo y disfruten esta lectura si se animan. Buenísimo, como siempre Farías trayendo buen material aquí. Así es. Compartiendo. Buen capítulo hoy, vale, buen capítulo. Nosotros estamos listos. Tremendo. ¿Cómo están de hambre? Bastante. Vamos a ver qué siempre, comemos. tú sabes que aquí... Pero bueno, vamos a pagar en bolo. No se olviden seguirnos en nuestro canal, suscribirse, @tertulia y dinero en Instagram y en Twitter, por acá @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Comenten qué les pareció este capítulo, personalmente me gustó mucho, gracias por esta gran clase que arrancó desde el tipo de cambio hasta
consejos bastante prácticos desde el punto de vista de gerencia y gestión de empresa. Comenten, por favor, se lo agradecemos, compártanlo, que llegue a más personas, creo que es un capítulo que vale la pena compartir. Y nada, me despido por acá, @JMFariasU en Instagram y en Twitter. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. Estamos listos. Chau, chau. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Chau, chau.